Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro confió en sí mismo y no oró pidiendo la ayuda de Dios para estar firme. Eso solo lo podemos lograr estando en oración. Gracias a Dios por la oración. Sí, José. Gracias, Señor, por la oración. Ya llegamos. ¿Qué estaban leyendo, abuelo? Nuestra lectura diaria en el libro de Mateo. Ustedes leen la Biblia todos los días. Luis, ¿por qué crees que el abuelito sabe tanto? Porque la lee todos los días. Mi papá y mi mamá también la leen todos los días. ¿Es necesario leer la Biblia, abuelo? Porque yo no la leo. Claro que sí. En ella encontramos sabiduría, dirección, consuelo y muchas otras cosas. Yo a veces la leo, pero necesitamos que alguien nos diga qué leer cada día. Yo también, a veces la leo. Niños, no tienen pretexto para no leer la Biblia, ¿Por qué, abuelo? porque la hermana Ivette todos los días pone en la página de la iglesia la lectura que nos toca hacer cada día. Esta es la lectura que hacen mi papá y mi mamá. Ya ves, Carlos, no tienes pretexto. Tú y Susi, pregúntenle a sus padres dónde encontrar la lectura diaria y adelante. Luis, dile a Susi o a Carlos que te compartan la cita bíblica del día. Y tú puedes compartir la palabra de Dios con tus padres. Ojalá mis padres quisieran leer la Biblia conmigo. Busca el momento, cuando no estén ocupados o cansados. Sí lo voy a hacer, abuela. Voy al jardín y después de la clase de perlitas de conocimiento les traeré una rica gelatina que les preparé. Abuela, me encantan las gelatinas que preparas. A mí me das un trozo grande, abuela. Luis, por favor, compórtate. Abuela, sí te puedo pedir un trozo grande, ¿verdad? Claro que sí, será un trozo grande para todos porque todos son mis nietos. Abuelo, ¿qué historia nos contarás? De lo que se trató la lectura de hoy en Mateo 26, 33 al 34, ¿De Jesús? del apóstol Pedro. Yo quiero orar. Entonces cantemos. Señor, alabamos tu nombre porque tu amor es para todos. Hoy que el abuelo nos ayudará a buscar la perlita de conocimiento en tu palabra. Te pido que la entendamos. Perdona nuestros pecados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El apóstol Pedro había trabajado de pescador, por lo tanto era un hombre fuerte. El Señor Jesús lo escogió para que fuera pescador de hombres. Abuelo, Pedro pescaba hombres en el mar en lugar de pescados. Luis, claro que no. Dejó de trabajar como pescador y Jesús lo llamó para que predicara la palabra de Dios, pescando hombres que vivían en pecado. Sí, ya entendí. Susi, qué bien le explicaste a Luis. Abuelo, sigue con la historia. Pedro amaba a Jesús y su deseo era ser siempre fiel. Pero Ay, Pedro, te portaste mal, ¿verdad, abuelo? Luis, no te adelantes. ¿Qué le pasó a Pedro, abuelito? se confió, no dedicó tiempo a la oración y su vida se hizo débil. Ya el Señor le había dicho que el enemigo, Satanás, lo atacaría
pero no escuchó el consejo de Jesús. ¿Cómo pasa esto, abuelito? Luego te contesto esa pregunta, Carlos. Jesús le dijo a Pedro, ora Pedro, no descuides la oración, porque el enemigo, que es Satanás, te buscará, porque quiere que hagas lo malo y estés pecando contra Dios. Abuelo, Jesús le dijo esto a Pedro. Sí, cuando estaban cenando el Señor les dijo, esta noche todos me dejarán solo. Pedro y los discípulos le contestaron que no lo dejarían solo. Pedro declaró, aunque todos te dejen solo, yo jamás te abandonaré. Jesús le dijo, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, o sea, de que amanezca, negarás 3 veces que me conoces. Pero Pedro era uno de los discípulos más fieles a Jesús, abuelo. Sí, pero la historia sigue. Al terminar la cena, todos se fueron. Se fueron a un huerto que estaba cerca, llamado Getsemaní. Jesús le pidió a Pedro y a otros 2 que le ayudaran a orar. Jesús se fue un poco más lejos y al pasar una hora fue a buscar a Pedro y a otros 2. ¿Y qué creen que pasó? Abuelo, qué suspenso, ¿qué pasó? Los halló dormidos. No puede ser. ¿Se durmieron en la oración? Jesús les dijo, no descuiden la oración para que estén firmes. Cuando el enemigo los quiera atacar, entonces se pusieron a orar. Jesús los dejó y se fue a orar. Pasó otra hora y se fue a buscar a Pedro y a los otros 2. ¿Y qué creen? No, abuelo, ahora no nos agarras. Esta vez sí estaban orando. Fuera una tristeza que no hubieran estado orando con el Señor Jesús. Abuelo, dinos ya. Los encontró dormidos otra vez. Ay, Pedro, ¿y los demás? ¡Qué mal! Ya Jesús les dijo nuevamente, levántense, porque aquí llega el que me entrega. Era Judas. A Jesús le llevaron y le azotaron. Mientras eso pasaba, todos los discípulos que se fueron y dejaron solo al Señor. ¿Recuerdan? Jesús les dijo que lo dejarían solo. Sí. Todos los que andaban con Jesús, hombres y mujeres, estaban lejos viendo cómo azotaban con látigo a Jesús. Solo Juan estaba acompañando a María, la madre de Jesús. Ahí estaba Pedro, abuelo. No, Pedro estaba entre los enemigos del Señor Jesús, calentándose en una fogata. Ay, Pedro, ¿no te bastó quedarte dormido en la reunión de oración? Ahí andas con los enemigos de Jesús. Una mujer le dijo, oye, tú eres de los que andaban con Jesús. Y Pedro contestó con mucho miedo. Le dijo, mujer, no es cierto. Después lo vio otra mujer y le dijo, tú eres de los que andaban con Jesús. Y Pedro volvió a negar, te juro que no soy yo. Después otros le dijeron, tú hablas como ellos, eres de los que andaban con Jesús. Y Pedro juró con maldición que no lo conocía, y así negó Pedro a Jesús 3 veces como se lo habían dicho. ¿Qué habrá sentido el Señor Jesús? En ese momento Jesús volteó a ver a Pedro y Pedro lo vio también. Allí se acordó de lo que Jesús le había dicho. La Biblia dice que Pedro salió y lloró amargamente con arrepentimiento. Abuelo, ¿por qué se hizo débil la vida en Cristo de Pedro? Pedro tuvo temor que descubrieran
que era un discípulo y se juntó con los enemigos de Jesús, aún diciéndole que era un discípulo del Señor. Lo negó 3 veces. Jesús le dijo a Pedro que orara y en lugar de orar se quedó dormido. Allí está el resultado por descuidar la oración. Así es, Susi. Descuidar la oración nos hace débiles y caemos en la trampa del enemigo, que es Satanás, y es más fácil para él hacernos pecar contra Dios. ¿Qué perlita de conocimiento encontramos hoy? Yo no quiero que mi vida sea débil, abuelo. Debo de leer la Biblia y orar más. ¿Y tú, Carlos? Juntarnos con los enemigos de Jesús, empezamos a ser como ellos sin darnos cuenta. Abuelo, yo creo que eso pasa cuando no oramos ni leemos la Biblia. Negamos a Jesús ante los demás haciendo lo malo ante Dios. Ayúdanos a orar, abuelo, y que leamos la Biblia todos los días para que seamos fuertes en Cristo. Me gustó mucho la clase, abuelito. Oraré y leeré la Biblia y también iré al templo. Yo también. Entonces oremos y así terminamos la clase. La abuela nos preparó gelatina y nos dará un trozo grande. Gracias por la perlita de conocimiento que encontramos en tu palabra. Esa enseñanza nos ayude a vivir una vida agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Abuelo, yo quiero invitar a los niños que nos ven a la próxima clase. Adelante, Luis. Niños que nos ven, los esperamos la próxima clase de perlitas de conocimiento. Abuela, ya vamos por la gelatina. Ay, no, Luis, estás de remate. Dios les los Dios le bendiga. Adiós. Adiós.